todos, están escuchando la serie de podcast de Medea. Medea Medical Education Academy es un proveedor global de formación médica dedicado al diseño, la impartición y la evaluación de programas de formación médica en todo el mundo. Hoy hablaremos con Gabriela Brenta, jefa de la División de Tiroides del Hospital Dr. César Milstein y profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Al finalizar este podcast, los oyentes deberían poder apreciar la complejidad de la atención posterior a la cirugía de tiroides y la necesidad de un tratamiento personalizado y a largo plazo para los pacientes, así como comprender que maximizar la calidad de vida de los pacientes con hipotiroidismo es complejo. Este podcast forma parte del programa de educación médica continua titulado Hipotiroidismo 2026, Importancia del tratamiento personalizado, dirigido a endocrinólogos y otros profesionales de la salud involucrados en el diagnóstico y manejo de los trastornos tiroideos. Buenos días y gracias por acompañarme. Hoy me gustaría hablar de un tema que encontramos casi todas las semanas en la consulta de endocrinología, pero que sigue siendo mucho más complejo de lo que parece a simple vista: el manejo del paciente tras una cirugía de tiroides. Durante muchos años, el cuidado tiroideo posoperatorio se consideró principalmente un tema de reemplazo: extraer la glándula, prescribir la levotiroxina, normalizar la TSH y seguir los valores del laboratorio. Pero cada vez más reconocemos que este enfoque resulta insuficiente para muchos pacientes. El manejo post-tiroidectomía ahora requiere una toma de decisiones individualizada que implica estratificación del riesgo del cáncer de tiroides, objetivos de supresión de TSH, absorción de la levotiroxina, selección de la formulación, vigilancia a largo plazo y resultados centrados en el paciente. Y lo que es importante, este enfoque individualizado se ha vuelto aún más relevante tras las guías recientemente publicadas de la American Thyroid Association en 2025 sobre el cáncer de tiroides. Estas recomendaciones reformulan sustancialmente la forma en que pensamos sobre la supresión de la TSH tras una cirugía de cáncer de tiroides. Históricamente, el tratamiento estaba en gran medida impulsado por la patología. Enfermedad de alto riesgo significaba una supresión agresiva. La de riesgo intermedio significaba supresión moderada. Y la enfermedad de bajo riesgo apuntaba a un valor de TSH en el rango de referencia inferior. Pero la nueva guía se aleja de estos objetivos rígidos de TSH y en su lugar enfatiza la estratificación dinámica del riesgo y la respuesta a la terapia. En otras palabras, la respuesta bioquímica y estructural continua del paciente puede importar más que la patología original por sí sola a la hora de decidir si realmente es necesaria la supresión continua de la TSH. Y lo más importante es que las guías reconocen que los riesgos de supresión crónica como fibrilación auricular, morbilidad cardiovascular, pérdida ósea, ansiedad y deterioro de la calidad de vida no son triviales, especialmente en pacientes mayores y en aquellos que tienen comorbilidades. Así que hoy me gustaría centrarme en 3 preguntas prácticas. 1. ¿Por qué la absorción de levotiroxina es frecuentemente problemática tras la cirugía y qué podemos hacer al respecto? 2. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de resultados alterados en el postoperatorio a largo plazo? Y 3. ¿Cuándo deberíamos considerar la terapia con levotiroxina tras una hemitiroidectomía? Y en conjunto hay un mensaje clave: el cuidado postoperatorio de la tiroidectomía requiere un manejo personalizado y a largo plazo, no solo un reemplazo hormonal. Los pacientes tras una cirugía de tiroides no constituyen una población homogénea, existen diversos grupos: pacientes tras tiroidectomía total por enfermedad benigna, pacientes con cáncer de tiroides diferenciado que requieren distintos grados de supresión de la TSH, pacientes tras una lobectomía que pueden permanecer eutiroideos durante años o desarrollar hipotiroidismo a largo plazo, pacientes con tiroiditis autoinmune, pacientes con obesidad, enfermedad gastrointestinal, polifarmacia o absorción alterada. Y lo importante es que los objetivos de terapia difieren sustancialmente. En enfermedades benignas, normalmente nos orientamos por un rango normal de TSH.
Para el cáncer de tiroides diferenciado, los objetivos dependen del riesgo de recurrencia, pero también de la respuesta a la terapia, la edad, el riesgo cardiovascular, la salud ósea y las comorbilidades. Entonces, el nuevo marco de la ATA enfatiza cada vez más la necesidad de evitar una supresión crónica innecesaria en enfermedades de bajo riesgo, ya que los daños pueden superar los beneficios. Y quizás el cambio conceptual más importante es que las decisiones de supresión están cada vez más impulsadas por una respuesta dinámica y no solo por la patología. Por eso, el manejo postoperatorio de la tiroides se ha vuelto considerablemente más matizado e individualizado. ¿Podría darnos una breve descripción general del problema de la absorción gastrointestinal inadecuada de LT4 y las medidas que podría utilizar para contrarrestarlo? Empecemos por un problema muy común, pero a menudo subestimado, que es la absorción gastrointestinal insuficiente de levotiroxina. Sabemos que la absorción de levotiroxina es sorprendentemente frágil. En condiciones ideales de ayuno, entre el 60 y el 80% de la dosis oral se absorbe principalmente en el yeyuno y el ilion. Pero para que la absorción sea eficiente, la pastilla o el comprimido debe disolverse primero en el jugo gástrico. Esto significa que cualquier cosa que interfiera con acidez gástrica, integridad intestinal o disolución de los fármacos puede afectar significativamente su biodisponibilidad. Y los responsables de estas alteraciones más frecuentes son los medicamentos. Por ejemplo, el carbonato cálcico o los suplementos de hierro forman complejos insolubles con la levotiroxina. Los secuestrantes de ácidos biliares, el sevelamer y las resinas de intercambio iónico se unen directamente al fármaco. Los inhibidores de la bomba de protón son especialmente importantes porque reducen la acidez gástrica y dificultan la disolución de los comprimidos. Muchos pacientes postoperatorios están tomando varios fármacos simultáneamente. Las interacciones con la comida también importan. El café, la soja, la fibra, la leche o desayunar demasiado pronto tras la ingestión pueden reducir sustancialmente la absorción. Y luego tenemos trastornos gastrointestinales como la enfermedad celíaca, la intolerancia a la lactosa, la gastritis por Helicobacter pylori, la gastritis autoinmune, la enfermedad inflamatoria intestinal y la giardiasis. Estas condiciones se manifiestan clínicamente con frecuencia, como requerimiento de dosis inesperadamente alta, lo que conocemos también como hipotiroidismo refractario. Y a veces el problema no es la resistencia a la terapia, sino simplemente la alteración de la administración de la hormona. ¿Y cómo abordamos entonces esto? El primer paso es la educación. Idealmente, los pacientes deberían tomar la levotiroxina con el estómago vacío, 30 o 60 minutos antes del desayuno o alternativamente a la hora de dormir, por lo menos 3 horas después de la última comida. Y lo más importante, el calcio, el hierro, los multivitamínicos y los antiácidos deben estar separados por al menos 4 horas. Pero en la práctica es difícil seguir estas reglas. Muchos pacientes tienen calendarios complejos de medicación, trabajos de turnos, o sea, trabajo por turnos, o enfermedad gastrointestinal, o patrones alimentarios que no son demasiado consistentes. Y aquí es donde las nuevas formulaciones resultan extremadamente útiles, como por ejemplo la levotiroxina líquida o las cápsulas de gel blando, que son un avance importante en el cuidado tiroideo postoperatorio. Estas formulaciones evitan muchos de los problemas de disolución observados con los comprimidos. Dependen menos de la acidez gástrica y se ven menos afectados por la comida o el café. Y para pacientes postoperatorios con una TSH muy fluctuante, a pesar de una muy buena o aparente buena adherencia, es esencial entonces hacer una revisión estructurada de la absorción antes de asumir que el paciente está incumpliendo. ¿Qué pacientes en el postoperatorio merecen un seguimiento más cercano a largo plazo y un manejo más proactivo? Es importante destacar que no todos los pacientes en el postoperatorio experimentan la misma carga de enfermedad. Varios grupos de pacientes de alto riesgo de padecer estos síntomas en el postoperatorio, de no sentirse bien, aparecen de forma constante en la literatura. Entonces, quizás el factor más fuerte, en realidad, para que el paciente se sienta
mal y persistentemente mal después de haber sido operado es simplemente el hecho de que está necesitando tomar una terapia con levotiroxina en forma permanente y crónica. Los estudios muestran de forma consistente que los pacientes que se someten a una lobectomía y permanecen eutiroideos suelen reportar los mejores resultados a largo plazo. En cambio, los pacientes que tienen una hemitiroidectomía pero que desarrollan hipotiroidismo y requieren la levotiroxina, suelen informar resultados que son similares a los de quienes se someten a una tiroidectomía total. Y este es un punto clínico muy importante. La necesidad de la terapia de reemplazo hormonal en sí misma puede influir más en el bienestar a largo plazo que la extensión de la cirugía en sí. Y esta observación se alinea sorprendentemente bien con la nueva filosofía de la American Thyroid Association, que enfatiza la preservación de la función tiroidea endógena siempre que sea posible. A ver, los pacientes que tienen complicaciones quirúrgicas como hipoparatiroidismo, hipocalcemia, disfunción de cuerdas vocales o ronqueras persistentes son los que van a presentar resultados postoperatorios sustancialmente peores. Estas complicaciones lógicamente afectan el funcionamiento físico, la comunicación, el bienestar emocional y la confianza social. Y aunque muchas veces mejoran con el tiempo, esta carga postoperatoria tan temprana puede ser muy significativa. Por otro lado, los pacientes con cáncer de tiroides enfrentan desafíos psicosociales únicos en comparación con quienes se someten a cirugía por enfermedad benigna. Incluso años después de la cirugía, los pacientes con cáncer de tiroides pueden experimentar ansiedad por la recurrencia, incertidumbre respecto al pronóstico a largo plazo, concentración deteriorada, estrés financiero o un bienestar social que está disminuido. Y lo más importante, la recurrencia en sí misma está fuertemente asociada con el empeoramiento de los resultados a largo plazo. Esto nos recuerda que en el seguimiento de estos pacientes se debe incluir, además del monitoreo de la posible recurrencia o persistencia, el manejo de los aspectos psicológicos. Aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, comorbilidades como depresión, diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares, también reportan consistentemente peores resultados postoperatorios. La depresión es especialmente importante porque se solapa sintomáticamente con el hipotiroidismo. Tiene fatiga, disfunción cognitiva, alteración del sueño, motivación reducida. Entonces, si atribuimos todos los síntomas persistentes únicamente al tema del reemplazo hormonal tiroideo, quizás podemos pasar por alto otros factores que también te estarían contribuyendo con el cuadro. Por otro lado, el sexo femenino y el índice de masa corporal más alto también se asocian con peores resultados postoperatorios. Esto probablemente refleja interacciones complejas que involucran la fisiología hormonal, la carga de las enfermedades autoinmunes, factores metabólicos, preocupaciones sobre la imagen corporal y aumento de las tasas de ansiedad y depresión. La obesidad además complica la dosificación de la levotiroxina y puede aumentar la necesidad de ajustes de dosis. Otro punto importante es el tiempo. Los primeros 3 meses tras la cirugía suelen ser los más difíciles. Este periodo coincide con inestabilidad hormonal, recuperación de la cirugía misma, titulación de la dosis de levotiroxina, ansiedad relacionada con la patología y también la adaptación al uso crónico de la medicación. La mayoría de los casos de hipotiroidismo postoperatorio se diagnostican entre los primeros 3, 6 o 12 meses. Pero también es importante saber que el hipotiroidismo puede desarrollarse años después, lógicamente en función de la extensión de la cirugía. Por tanto, la vigilancia a largo plazo sigue siendo esencial. ¿Cuándo deberíamos iniciar la levotiroxina tras una hemitiroidectomía? Y la respuesta es no automáticamente. Entre el 23 y el 47% de los pacientes acaban necesitando reemplazo hormonal tiroideo tras una lobectomía. Es decir, que la mayoría puede que no. Para la mayoría de los pacientes la observación es la estrategia inicial preferida. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo postoperatorio es frecuentemente transitorio. Aproximadamente un tercio de los pacientes desarrolla hipotiroidismo subclínico temporal que luego se resuelve espontáneamente. Si comenzamos la terapia demasiado pronto, muchos pacientes pueden permanecer indefinidamente en tratamiento con levotiroxina y solo una minoría logra dejar la terapia una vez iniciada. Yo consideraría seriamente la levotiroxina en varias situaciones como por ejemplo si hay un hipotiroidismo evidente,
con una TSH por encima de 10, T4 libre bajo, con hipotiroidismo subclínico sintomático o una TSH entre 4,5 y 10 y además fatiga, síntomas cognitivos, aumento de peso u otras características compatibles. O si es un cáncer de tiroides que requeriría objetivos de TSH más bajos, que podemos aspirar a tener valores de TSH dentro del rango normal, pero un poco más bajos. Sin embargo, las guías recientes de la American Thyroid Association ya no recomiendan la supresión rutinaria agresiva de TSH en pacientes con cáncer de tiroides diferenciado. Es importante destacar que en los pacientes con lobectomía ya no es necesario alcanzar una TSH inferior a 2. Las guías de la ATA señalan que si el objetivo de TSH está dentro del rango normal, para pacientes con cáncer de bajo riesgo, alrededor del 70 al 80% pueden evitar la suplementación con hormona tiroidea, pero si el objetivo es entre 0,5 y 2, solo el 20 al 30% pueden evitarlo. Y esto es clínicamente importante porque evitar la terapia hormonal tiroidea innecesaria puede mejorar los resultados a largo plazo y reducir el sobretratamiento. Por tanto, incluso los pacientes inicialmente clasificados como de mayor riesgo pueden no requerir supresión prolongada si demuestran una excelente respuesta bioquímica y estructural a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pacientes tendrían mayor riesgo de requerir levotiroxina tras la hemitiroidectomía? Bueno, los factores de predicción que emergen de forma constante son la TSH preoperatoria por encima de 2 a 2,5, una tiroiditis de Hashimoto o anticuerpos tiroides positivos, el volumen tiroideo remanente posoperatorio muy pequeño, la edad avanzada, la obesidad y el sexo femenino. Estos pacientes merecen un seguimiento más detallado, dado que el hipotiroidismo tardío es frecuente. Y lo que es importante, el hipotiroidismo puede aparecer no solo en los primeros meses, sino años después. Por lo tanto, el seguimiento anual sigue siendo esencial. ¿Qué conclusiones podemos extraer al final de este podcast? Así que para concluir, les dejaría 5 mensajes claves. El cuidado postoperatorio de la tiroidectomía es mucho más complejo que la simple sustitución hormonal. Los problemas de absorción de levotiroxina son comunes y a menudo se pasan por alto. Antes de aumentar la dosis, se debe pensar en interacciones farmacológicas, interferencia alimentaria, enfermedad gastrointestinal. Tercero, el marco de las guías de la ATA 2025 para el cáncer de tiroides nos orienta hacia estrategias de supresión de TSH más individualizadas y menos agresivas. En cuarto lugar, después de la hemitiroidectomía, muchos pacientes no requieren terapia inmediata. La observación suele ser apropiada. Y finalmente, un tratamiento personalizado a largo plazo resulta esencial. Nuestro objetivo no es simplemente lograr el eutiroidismo bioquímico, sino ayudar a los pacientes a recuperar la estabilidad, la función y la salud a largo plazo. Muchas gracias por su atención. Gracias por escuchar este podcast de Medea. Para obtener más información sobre nuestros programas de formación médica continua, visite nuestro sitio web en medeaacademy.com.